Bienvenidos, queridos hermanos. Deseamos que el Señor de paz nos bendiga en esta hora para poder estudiar con ustedes un tema muy importante que se llama la grande multitud o la gran multitud. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un texto de meditación para hacer una oración y lo encontramos en el libro de Obreros Evangélicos, página 316, 317. La inspiración, hermanos, en esta hora nos dice las siguientes palabras. Obreros Evangélicos, página 316, 317. Dice la palabra del Señor. Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, debe de tomar posición a su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo la obligación con Dios, de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esta prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Apreciados hermanos, en esta hora, en esta cita que hemos leído, el Señor nos invita a través de la pluma inspirada a que si hay luz, si hay verdad en aquello que se enseña entre nosotros, y si soporta la prueba, la ley y el testimonio, nosotros debemos ponernos de parte de esa verdad. Así es que en esta hora deseamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar para escudriñar este tema titulado La grande multitud, ¿verdad? En esta primera parte. Vamos a hacer una oración para comenzar con nuestro estudio de hoy. Amante Padre Celestial, muchísimas gracias le damos, Señor, por esta transmisión, por este tema, Señor, que será presentado de acuerdo a su palabra, de acuerdo al Espíritu Santo y de acuerdo a su ley y a su testimonio, Señor. Bendiga a cada uno de los oyentes, bendiga a cada uno de aquellos que pondrán tiempo, Señor, para escudriñar estas verdades. Le rogamos, le agradecemos, Señor, su Espíritu Santo y su poder de lo alto. Acompáñenos, por favor, con el perdón de nuestras muchas faltas, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estimados hermanos, ojalá entonces que la inspiración nos ayude a congeniar, no con nuestras ideas, sino con lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Muy bien, hermanos, antes de comenzar con este tema, la gran multitud de Apocalipsis 7:9, vamos a hacer, hermanos, una interesante cronología del capítulo 14 de Apocalipsis, donde nos muestra y nos enseña acerca de los 144,000. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 14, del 1 al 5, de esta manera. Y miré aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comparados de entre de los de la tierra.
Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, estimados hermanos, antes de ir a nuestro tema central, en esta primera parte o en esta parte de este estudio, trataremos de ver esta cronología de estos textos interesantes acerca de algunos nombres, ¿verdad?, que son puestos en estos versículos para hablar acerca de los 144,000. Lo primero que debemos de notar, o lo primero que vamos a señalar, es que ellos son llamados en el versículo 4 los primeros frutos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice, ¿verdad?, que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y que estos son de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos que ver, además de que estos son llamados los primicias o los primeros frutos, también hemos de ver que ellos no son contaminados con mujeres, y también dice que ellos son sin mentir en sus bocas, están delante de Dios con el Cordero, con el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y hay cosas muy interesantes que nosotros podemos entender antes de ir al capítulo 7, versículo 9 del libro de Apocalipsis, donde nos habla de la grande multitud. Entonces, mis estimados hermanos, veamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que ellos son son llamados, los primeros frutos. Dice en el tratado 9 de los escritos del mensaje de la vara del pastor, el tratado 9 dice de esta forma: así como después del sellamiento, tratado 9, página 56.3, así como después del sellamiento de los 144,000, las primicias, viene la gran muchedumbre de todas las naciones. Debemos recordar que el sellamiento de los 144,000 está en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 8, y en el capítulo 7, versículo 9, nos habla de la grande multitud, ¿verdad? A diferencia de los 144,000 que son sellados dentro de las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Para información o deseo de conocer más acerca del tema de los 144,000, diríjase a los teléfonos o a las indicaciones que durante la transmisión se ofrecen para que usted pueda obtener el tema. Y la grande muchedumbre viene en Apocalipsis 7:9, que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el sellamiento se da con los 144,000 llamados, como dice Apocalipsis 14:4, las primicias. Y después viene la grande muchedumbre de todas las naciones. Estos últimos, lógicamente, solo pueden ser los segundos frutos. Los primeros frutos, los 144,000 de Israel, y los segundos frutos, las primicias, primeros frutos de Israel, y los segundos frutos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De otro modo, los 144,000 no pueden llamarse las primicias o primeros frutos, porque pues donde no hay segundos, no puede haber primeros. Por lo menos después de ser llamado, después de haber sido llamados primeros, debe haber por lo menos segundos. Y la inspiración sigue diciendo: y los primeros frutos, los 144,000, siendo santos vivientes,
así también por eso los segundos frutos, la grande multitud. Entonces, la grande multitud, en el primer punto que estamos analizando, si son los primeros frutos, los 144,000 santos vivientes, dice Primeros Escritos, página 15, que los 144,000 santos vivientes en la página en inglés de Primeros Escritos, página 15, en número, dice que ellos son santos vivientes. Entonces, la grande multitud de Apocalipsis 7:9, de acuerdo a la inspiración, deben de ser los segundos frutos, pero también de vivientes. Primeros frutos, los 144,000, la grande muchedumbre, la grande multitud, la gran multitud debe ser los segundos frutos de los vivientes. La gran multitud, perdón. Las primicias, más aún siendo análogo al primogénito, los sacerdotes son por lo tanto los ministros, los 144,000, los siervos de nuestro Dios, los que han de traer a los segundos frutos. Entonces, el tratado 9 del mensaje en los libros de la inspiración, la vara del pastor, dice claramente que los primeros frutos de los vivientes son los 144,000. Los segundos frutos de los vivientes son la grande multitud. Y los primeros, los primogénitos, el verdadero sacerdocio, ¿verdad? Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 4, que purifica al sacerdocio, a la tribu de Leví, simbólicamente a los 144,000, el verdadero sacerdocio, son los que van a traer a los segundos frutos, la gran multitud, estimados hermanos. También podemos ver que hay otro ejemplo que nosotros podemos ver en la propia Biblia. Apocalipsis 20, versículo 5, hablando de primeros y segundos. Dice la inspiración en Apocalipsis capítulo 9, en contexto de la resurrección primera, en el versículo 5 dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, al comienzo del milenio. No dice la Biblia, pero creemos que cuando Cristo aparece, antes de que comience el milenio, aparecen la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El versículo 14 nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan potencia en el árbol de la vida y entren por las puertas de la santa ciudad. Entonces, hay una bendición para aquellos que resucitan primero, para aquellos que antes del milenio resucitan y van con Cristo y tienen la oportunidad de entrar en las puertas de la santa ciudad. Después del milenio aparece otra resurrección, una segunda resurrección, porque le llama segunda muerte. Después de que son resucitados, hermanos, los impíos, después del milenio, ustedes y yo sabemos por medio del último capítulo del conflicto de los siglos, ¿verdad?, que habla de que desciende fuego del cielo y los consume. Segunda muerte. Entonces hay primeros resucitados antes del milenio y segundos resucitados después del milenio, y que ellos sufren, como dice la inspiración, la segunda muerte, hermanos. Entonces, donde hay primeros, debe haber segundos. En el contexto de los primeros frutos de los vivientes, habrá frutos también de los segundos frutos de los vivientes, pero ahora de la grande muchedumbre, que será aclarado, hermanos, cuándo, cómo vienen ellos en nuestro tema. Muy bien, vamos a seguir viendo algo muy importante en Apocalipsis 14 con relación a que ellos
están con el Cordero. Juan ve a los 144,000 con el Cordero. ¿Por qué no con el Rey de Reyes? ¿Por qué no con el Señor de Señores? ¿Por qué con el Cordero? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Juan, ve a los 144,000 en el monte de Sión con el Cordero, y que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes, ¿verdad? Dice el primer versículo de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 1, dice claramente que el apóstol Juan dice: y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y dice que está, hermanos, con el Cordero. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Además que el versículo 2 nos da más luz acerca de que oí una voz del cielo como un ruido de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales o los seres vivientes y de los ancianos. Entonces nosotros vemos que todavía, de acuerdo a esta escritura, el juicio de Dios, el juicio investigativo de Dios, el juicio investigador de Dios, todavía se encuentra, hermanos, en acción, en proceso, en ejecución, por así decirlo. Entonces, están, hermanos, con el Cordero, porque obviamente se encuentran ellos en tiempo de gracia. Dice Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6 nos enseña que Él está 2 capítulos, el 4 y el 5, que hablan acerca de el establecimiento o del juicio investigador en sesión. Entonces en el versículo 6 dice: y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Entonces, al cordero se presenta como inmolado. ¿Qué significa esto, hermanos? Un cordero como inmolado, que él todavía está ofreciendo su sangre por el pecador arrepentido durante el periodo para el juicio. Ustedes y yo sabemos, por el tema del juicio investigador, ¿verdad?, que el tema para el juicio es en 2 fases: primero para los muertos y luego para los vivos. Si usted quiere saber más acerca de este tema, también comuníquese y pide información acerca de este precioso tema, hablando del juicio para los vivos. Entonces, dice la palabra del Señor, nos confirma que si Cristo aparece en medio del trono como un cordero, como inmolado, es que Él sigue ofreciendo su sangre por el pecador. Dice San Pedro en el libro de Primera de San Pedro, libro de la primera epístola universal de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, escuche: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no son con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces significa que los 144,000 están con el cordero, porque ellos aparecen en el monte Sión
todavía en tiempo de gracia. Esta visión no es, hermanos, en el cielo, sino es todavía cuando hay periodo de gracia durante el periodo del juicio de los muertos y sobre todo el juicio para los vivos. El apóstol Juan en el capítulo 1 nos confirma. El apóstol Juan en el capítulo 1 nos confirma. San Juan capítulo 1 versículo 29. Usted lo conoce, usted sabe. San Juan capítulo 1 versículo 29. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, ¿cuáles fueron las palabras que él pronunció? Y si, al siguiente día ve a Jesús que viene él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre preciosa, hermanos, él todavía la ofrece, mientras que el juicio investigador sigue, ¿verdad?, en beneficio de los pecadores, estimados hermanos. Otra de los nombres interesantes que aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis, nosotros podemos ver que ellos son llamados, que son vírgenes. La palabra de Dios en el capítulo 14 dice que ellos son llamados vírgenes. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 4. Lo hemos visto, lo hemos leído. Claramente dice que ellos son llamados vírgenes. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. La inspiración nos enseña claramente que son vírgenes. Palabras de vida del Gran Maestro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 336, Palabras de vida del Gran Maestro. El capítulo es el 29, el premio inmerecido. Capítulo 29, página 336, en contexto del Apocalipsis 25, las 10 vírgenes. Dice que son vírgenes mientras Cristo estaba sentado mirando al grupo que esperaba al esposo. Contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes. Vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirían precisamente antes de de la segunda venida de Cristo. Dice, las dos clases de personas que esperaban representan a dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Se les llama vírgenes porque ellos profesan una fe pura. En el tratado 9 de los escritos del mensaje de la vara del pastor, en el tratado 9, dice claramente, en la página 56, párrafo 1, dice: y además, los hechos de que son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes y que son siervos de nuestro Dios, claramente implica que han de reunir una clase contaminada con mujeres, los segundos frutos. O sea, los primeros frutos deben de ser llamados vírgenes porque profesan una fe pura. Y estos que profesan una fe pura, que son los siervos de Dios, ellos han de reunir a una clase que sí está contaminada con mujeres.
¿verdad? Que son los segundos frutos. Esta clase de santos debe ser aquellos que una vez debían haberse casado con alguna señora no cristiana, una iglesia pagana, y quienes por consiguiente son descendientes de Jacob o de la iglesia cristiana, de modo que han de haber dos cosechas, una de la iglesia y una del mundo. El registro de la primera menciona solamente los israelitas, los 144,000, los no contaminados con mujeres, aunque no dice que no puede haber otros, mientras el registro de la última, sin embargo, definitivamente abraza una gran compañía de todas las naciones que necesariamente tiene que ser tanto de los no contaminados como los contaminados, o sea, judíos y gentiles, estimados hermanos. Entonces, son vírgenes porque profesan una fe pura, y no contaminados con mujeres simboliza o significa que ellos, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad?, no se dejan engañar con las doctrinas de las demás iglesias. Mujer en profecía, mujer simbólicamente hablando, representa a una iglesia. Como les digo, ¿verdad? En el tema de los 144,000 podemos o se puede expresar más acerca de esto, porque hay varias ideas que dicen que si ellos no deben de ser casados, que deben de ser solteros. No, nada de eso. Simplemente que su fe es pura, que su fe, su religión, su doctrina, ¿verdad?, es tan pura, que ellos son, dice, sin mentira en sus bocas. Dice que ellos son sin engaño, porque son sin mancha, dice el versículo 5, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Eso nos da una explicación más adecuada y más acertada de por qué no son contaminados o sin mancha, contaminados con mujeres y sin mancha, y sobre todo dice que ellos no son sin engaño, sin mentira en sus bocas. Vamos a tener una idea clara cuando leamos Sofonías capítulo 3, del 9 al 13. La palabra del Señor dice así, estimados hermanos: por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un consentimiento le sirvan. De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán su ofrenda. En aquel día no serán avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre del Señor. Y el resto de Israel no harán iniquidad, ni dará mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Sin embargo, aún Sofonías nos menciona acerca de un pueblo común, un pueblo singular, un pueblo que será presentado, hermanos, en un tiempo sin engaño, sin mentira, en sus labios, en sus bocas. ¿Qué significa eso? El tratado capítulo 9 dice, escuche, en la página 57, párrafo 2, hablando de Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, sin mentira en sus bocas. Observe que los que escapan de la matanza del Señor son enviados a proclamar su fama y mostrar su gloria a los gentiles, a las gentes.
Traerán a todos sus hermanos de entre todas las naciones. En otras palabras, predican este evangelio en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá, hermanos, el fin. Mateo 24:14. Esta gran obra, la cual ningún otro ha podido lograr, estos escapados la harán, porque en sus bocas no ha sido hallado engaño, no se halló engaño. La página 58 continúa, dice, el hecho de que los 144,000 son sin mentira en sus bocas, muestra que como siervos de Dios tienen un mensaje que proclamar y que han de ser sin culpa al proclamarlo. La verdad y nada sino la verdad prosperarán donde quiera que van con el mensaje, aunque son enviados con él cuando los vientos son soltados y soplan. Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 y 2. Un tiempo de angustia cual nunca fue. El soltar de los 4 vientos. El tiempo de angustia cual nunca fue. Estos mensajeros del Señor, este real sacerdocio del Señor, son vírgenes, no porque profesan una fe pura, no son contaminados con mujeres, porque dice que no hay engaño en sus bocas, porque su mensaje es verdadero. Hermanos, en Tratado 3, suplemento, página 14, nos sigue diciendo algo más emotivo y relativo con relación a hacer mentiras sin mentir en sus bocas. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque ellos tienen un evangelio puro para proclamarlo a todas las naciones, en el poder de la plenitud de el Espíritu. En el poder de la plenitud del Espíritu, ellos tienen un evangelio puro para proclamarlo a todas las naciones, estimados hermanos. Muy bien, hermanos, en esta primera parte hemos visto que hay una cronología muy interesante acerca de aquellos nombres que la inspiración nos señala en Apocalipsis 14 y que tienen un significado, un simbolismo muy singular para señalar a los 144,000 como primicias que han de ir por los segundos frutos con un evangelio puro, con un evangelio que será llevado, ¿verdad?, durante el fuerte clamor, el fuerte pregón. Entonces, estimados hermanos, por esta ocasión vamos a dejar este tema tan interesante acerca de los siervos de Dios, los 144,000, pero sobre todo vamos a hablar más acerca de la grande multitud. En el próximo tema, en la próxima parte, estudiaremos dónde ellos pregonarán este evangelio puro, el fuerte clamor. Dios les bendiga, les agradezco el tiempo que se han tomado para escuchar este precioso mensaje. Dios les bendiga a nombre de la vara del pastor oficial. Vamos a orar para despedirnos. Amante Padre Celestial, le damos muchas gracias por este tema. Le agradecemos su bendición, le agradecemos su perdón. Y siga usted bendiciendo este precioso mensaje a través de aquellos, Señor, que lo presentan y lo enseñan por medio de estas transmisiones. Le agradecemos su Espíritu Santo, le agradecemos su perdón, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.